Buenos días, qué gusto saludarles. Sean todas bienvenidas, bienvenidos a una sesión más de estas nuestras tertulias académicas organizadas en esta Escuela Judicial Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que en esta ocasión pues se ve engalanada con un invitado de primer nivel, un expositor ampliamente conocedor y conocido en el tema precisamente que va a ser materia de esta tertulia, de esta conversación con todas nosotros, con todos nosotros. Le doy la más cordial bienvenida al señor doctor José Luis Caballero Ochoa. Si bien ampliamente conocido por todos nosotros, me voy a permitir mencionar de manera muy breve algunos datos biográficos de don José Luis Caballero Ochoa, quien es licenciado en Derecho por el Tecnológico de Monterrey, en su campus Chihuahua. Él es maestro en Derecho por la Facultad de Derecho de la UNAM y doctor en Derecho por la UNED de España. Cuenta con varios diplomados, entre ellos en Derechos Humanos y Procesos de Democratización por la Universidad de Chile. Don José Luis Caballero Ochoa pertenece al Sistema Nacional de Investigadores, donde ostenta el nivel 2, es académico, investigador titular en la Universidad Iberoamericana, Campus Ciudad de México, donde adicionalmente se desempeña como director de su Departamento de Derecho. Es consejero de diversas comisiones públicas, ciudadanas y académicas. Fue integrante de la Comisión de Selección del Sistema Nacional Anticorrupción y actualmente forma parte de la Junta Directiva del Instituto Federal de la Defensoría Pública. Ha participado en múltiples foros académicos en México, en el extranjero, como ponente, así como en docencia, investigación y consultoría sobre derecho constitucional y el marco jurídico nacional e internacional de los derechos humanos. La obra publicada de José Luis Caballero Ochoa consiste en más de 70 capítulos de libros y artículos en revistas especializadas, así como algunos libros en estas materias, entre los que destacan la incorporación de los tratados internacionales sobre derechos humanos en España y México y la interpretación conforme, el modelo constitucional ante los tratados internacionales sobre derechos humanos y el control de convencionalidad. Y precisamente para abordar este relevante tema, no solamente de la reforma en materia de derechos humanos, sino sobre todo que entre múltiples conmemoraciones que tendremos a lo largo de este año, pues estamos precisamente por conmemorar y buen momento oportunamente para hacer una reflexión en torno a estos 10 años de la reforma en materia de derechos humanos, que nos generan sin duda muchísimas preguntas. Aprovechemos evidentemente la presencia, la exposición del doctor José Luis Caballero, pues para a través del chat que tenemos abierto, pues hagámosle llegar las distintas preguntas que a partir de su exposición se nos puedan ir generando para acercarnos precisamente a este importante tema desde diversos puntos de vista, la reforma en sí, su aplicación, para utilizar la palabra aterrizaje en la vida cotidiana de todos nosotros, su impacto procesal, y seguramente también el doctor Caballero algo nos podrá decir sobre la nueva forma que habrá o que se ha estado implementando para enseñar derecho a partir precisamente de esta importantísima reforma. Sin más, le doy la más cordial bienvenida al doctor Caballero para comenzar con esta exposición. Adelante, por favor, doctor. Muchas gracias, muchas gracias. Quiero primero que nada, antes de iniciar formalmente, pues desearles a todas y a todos quienes nos acompañan y a quienes agradezco mucho que estén aquí con nosotros, que se encuentren bien de salud, que sus familiares, sus seres queridos estén bien, y deseo para todos y todas, para este país nuestro, que pronto podamos pues salir de esta verdadera tragedia en la que estamos inmersos en materia de salud. Me da mucho gusto, doctor Carlos Báez, pues empezar con estos agradecimientos que estemos aquí contigo y poder compartir y que estés acompañándome en esto, pues tantos años de conocernos y de esta, digamos, vinculación
académica y de amistad que tenemos. Muchas gracias. Y pues agradecerle a la Escuela Judicial Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Es la primera, digamos, charla, tertulia, como este viernes, conversación que tengo sobre la reforma en este año, que se cumplen el 10º aniversario, y me honra mucho que sea justamente en este espacio, pues con el que tanto vínculo he tenido desde pertenecer al Consejo, escribir algunos trabajos sobre sentencias comentadas, seguir la pista de este espacio académico y de investigación que es de enorme relevancia, no solamente para el Tribunal Electoral, sino para la posición del Poder Judicial de la Federación, y lo digo para toda la sociedad mexicana, y me honra mucho. Por eso estoy muy agradecido con el magistrado Felipe de la Mata, con la directora, con la maestra Gabriela Rubalcaba, con el maestro Alejandro Camacho, con el doctor Ramón Hernández, por haber favorecido este espacio para compartir con todas y todos ustedes esta cuestión de la reforma constitucional en derechos humanos de 2011, en los 10 años, que han constituido pues un verdadero, como se ha llamado ya, es una cosa tan reiterada, pero tan certera, tan eficaz en su calificación, un verdadero cambio de paradigma en el constitucionalismo mexicano. Quizá en el sentido de ser una de las reformas más importantes, lo diría, porque pues yo haciendo digamos, una búsqueda de que otras reformas han marcado el derrotero constitucional como esta, pues yo me encontraba con la reforma, fíjense, la reforma judicial de 1994, quizá, que cambió todo el rostro de la judicatura, y precisamente en el marco de garantías a los derechos, pues junto con la de amparo, que es también, digamos, una reforma gemela a la de derechos humanos, 4 días de entrada en vigor antes del 6 de junio de 2011, pues también estaría todo el marco de garantía, tanto de protección en el sentido de aseguramiento de la autonomía y del reforzamiento de las garantías jurisdiccionales en materia de derechos político-electorales que surgieron en los años 90, especialmente con las reformas, bueno, concretamente con las reformas de 94 y 96 en temas de derechos político-electorales. Entonces, me parece que ese es la magnitud de la reforma. Y en ese sentido yo quisiera compartir con ustedes, Carlos, con todos los que nos escuchan, pues 3 grandes partes, diría yo, el contexto de la reforma, un segundo elemento que tendría que ver ya con la forma y con la reconducción de los paradigmas movilizados en el derecho y en los derechos humanos, y hablar de algunos de los retos. No, el contexto es un contexto, digamos, general, no es omniabarcante. La descripción de los paradigmas movilizados también es ejemplificativo, no omniabarcante, porque tenemos poco tiempo, y los retos enormes pues también son ejemplificativos. Pero quizás sea una manera de poder esbozar, digamos, una charla que se llame así, 10 años de la reforma constitucional, con toda la temática que esto implica, ¿no? Y yo creo que en estos 10 años lo que hay que hacer, estamos ahora preparando un libro sobre esto, pero es muy importante que nos acerquemos a la reforma a partir de una mirada que dé un análisis de lo que pasó, una evaluación de los 10 años, es un muy buen momento eso, cortar en los 10 años, y una mirada en perspectiva. Esa mirada en perspectiva que tendría que ser qué necesitamos para que esto funcione bien en los casos en que funciona mal, y mejor en los casos que ha funcionado bien. A mí me llama mucho la atención que se siga hablando de la reforma, como algunas personas, ¿no? Y dicen que, bueno, hay 2 puntos de vista, ¿no? Dicen, bueno, se sigue hablando de la reforma porque en realidad no hemos incorporado su contenido a cabalidad en nuestra regularidad
constitucional, digámoslo así, en la cultura constitucional, y no hablamos del artículo primero, del artículo o primero, párrafo tercero, párrafo segundo, sino que seguimos hablando de la reforma, cuando ya pasaron 10 años, y no de los contenidos constitucionales, pues simplemente, ¿no? Y más en un país que vive de reforma en reforma, ¿no? Y otros pensamos que realmente lo que pasa es que el impacto ha sido enorme, ¿no? El impacto en 10 años ha sido enorme, por eso seguimos hablando así, la reforma en derechos humanos, porque el impacto ha sido enorme, y también yo pienso que porque ha sido una modificación constitucional de impronta ciudadana y de apropiación ciudadana como ninguna otra. Nosotros tenemos en esta, digamos, transición tan accidentada a la democracia mexicana, pues intervenciones ciudadanas, ¿no? Grandes intervenciones ciudadanas, por ejemplo, todo el tema de transparencia y acceso a la información que se tradujo en una legislación, o el tema de la prohibición de discriminar que se tradujo en una reforma constitucional, pero sobre todo en una legislación. Pero aquí detrás de la reforma en derechos humanos hay un pie de apropiación ciudadana, no solamente académico, sino de la sociedad civil organizada, de las grandes organizaciones que están detrás y que han empujado los derechos humanos desde hace tantos años en este país. Y me parece que esa apropiación ciudadana es lo que caracteriza a la reforma. El sentir que es una parte de la Constitución que nos pertenece a todas y todos, aunque la Constitución pues nos pertenezca a todas y a todos, ¿verdad? Pero no es lo mismo sentirlo como una parte nuestra. Y ese impacto, digamos, ha permitido también diferentes aproximaciones. Yo veo 3 alcances de la reforma, de manera general, que me parecería que valdría la pena contextualizar. Hay un ámbito que me parece que es el más importante, en donde hay una verdadera reconducción y transformación del concepto de derechos humanos, de la forma de pensar los derechos humanos, de la forma de apropiarnos los derechos humanos. Pero no solamente de los derechos. Yo creo que hay una reconducción de la forma de entender el derecho en este país. La reforma en derechos humanos cambió de alguna suerte la concepción epistémica de muchos ámbitos del derecho, o de varios ámbitos del derecho mexicano. Y por eso fue tan provocadora, además de los derechos humanos. Hay una reconducción en la metodología, en el sentido epistemológico de aplicar el derecho y de entender el derecho y su papel en la sociedad y la forma de llevarlo a cabo como un instrumento de movilización social desde un paradigma mucho más formalista anterior. Por eso yo creo que se habla de transversalización de los derechos humanos en muchos sentidos, ¿no? Y en mucho de la práctica en México. Esto es muy importante. Y ese ámbito tiene que ver justamente sobre los principios de derechos humanos, o sea, que es finalmente, yo creo, la columna vertebral de la reforma, lo que le llamamos los principios sobre derechos humanos, que están radicados en el artículo primero, y que volvieron al artículo primero, aunque ya lo era, pero lo reforzaron, pues como la carta de navegación constitucional para movernos en el terreno de los derechos humanos, ¿no? Te abre la Constitución de los derechos humanos y sus garantías, y te digo en el artículo primero, aquí está el instructivo, ¿no? Las condiciones de reconocimiento, de ejercicio interpretativo de los derechos, de igualdad de los derechos, por la que tú vas a navegar a lo largo de estos 136 artículos en donde se identifican derechos humanos, no solamente en el título primero, y los mecanismos de protección, las garantías institucionales, los diseños institucionales garantes de derechos, las autoridades garantes de derechos, todas las autoridades, los mecanismos jurisdiccionales, etcétera, cuasi jurisdiccionales, ¿no? Y me parece que esto es muy importante, ¿no? Esta reforma en ese sentido
ha rediccionado realmente paradigmas. Y hay disciplinas que han revolucionado a partir de este primero segmento que hablo yo de la reconducción, de la forma de pensar y entender el derecho, ¿no? Por ejemplo, el derecho electoral, si bien es cierto, tenía ya mucho tiempo, digo yo, desde la reforma de los años 90 a la primera década de este siglo, pues que el derecho electoral, claro, pensaba mucho en términos de derechos político-electorales y fue pionero en la Sala Superior, por ejemplo, en todo el tema de los tratados internacionales de derechos humanos. Hay a partir de la reforma una cabal conciencia del papel garante de las instituciones protectoras de derechos político-electorales y derechos conexos a los derechos políticos. Es muy relevante. Hay otros casos en que este paradigma ha provocado una migración de ciertas materias de un campo a otro. Por ejemplo, el derecho de personas y familias ha pasado de ser una rama del derecho civil para vivir una verdadera experiencia de constitucionalización de sus contenidos, justo en clave de derechos humanos. El derecho de familias y derecho de las personas dejó de ser el derecho del código para redefinirse en el plano del derecho constitucional de los derechos humanos. Eso es muy importante y voy a hablar ya centrarme más adelante en esos temas del cambio de paradigma. En segundo lugar, habría que ver aquellos contenidos que han tenido pues un impacto dimensional, digo yo, acotado, porque era la pretensión de sus objetivos. No era el cambio de estos otros contenidos de los que acabo de hablar, de cambio de paradigma, sino que hay una serie de derechos que tienen que ver, o de contenidos que tienen que ver con propósitos, digamos, de un ayornamiento, ¿no? de una actualización de derechos que estaban ahí y que la reforma aprovechó. No hay que olvidar que es muy interesante que esta reforma, pues en realidad es hija de la movilización ciudadana, pero de dos ejercicios previos, académico y de las organizaciones de la sociedad civil, que pretendieron hacer realmente un trabajo muy ambicioso de una reforma completa a la Constitución en materia de derechos humanos, en donde hubo algunos aliados de aliados y otras que decían, bueno, no, lo que necesitamos es una reforma simplemente en el tema de la recepción clara de las normas sobre derechos humanos al orden constitucional, las contenidas en tratados internacionales, y eso nos daría la pauta para todo. Pero esos ejercicios que fueron en 2003, el diagnóstico que hizo la oficina en México del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, y sobre todo la propuesta de reforma constitucional que hizo esta misma oficina con un grupo de académicos y organizaciones, dejaron, digamos, la marca de que había que hacer todo un entramado normativo novedoso en materia de derechos humanos. No solamente por estar al día, sino por los resabios que había en el tema de los derechos, la propia narrativa constitucional sobre los derechos, ¿no? Si uno repasa, pues muchos de los derechos todavía como están estipulados en la Constitución, bueno, pues ya la materia de interpretación ha cambiado el rostro, pero la redacción pues sigue hablando como una serie de prohibiciones al Estado, ¿no? La reunión, la asociación, la libertad de expresión, la petición, pues se habla, la Constitución se dirige al Estado para prohibirle cosas hacia nosotros. Es un lenguaje pues absolutamente decimonónico que ha visibilizado a los derechos como concesiones desde el poder público. En fin, entonces dentro de ese contexto pues hay otro grupo de contenidos que se le dio la pulida a la Constitución, y no fue todo, desde luego no fue todo el catálogo, pero sí algunos puntos que quedaban sueltos y que se agotaron, digamos, en su cometido del cambio. Por ejemplo, el tema del artículo 1, párrafo 5, cambiar el tema de preferencias por preferencias sexuales,
que la reforma de 2001 pues hubo un tufo moralino absoluto, sobre todo en el Senado, para no calificar qué tipo de preferencias eran las que estaban constituidas como categorías sospechosas. Se dejó preferencias secas, lo cual es ridículo, entonces se movió ese sentido a preferencias sexuales, que ya en el conjunto pues tendría que hacerse cargo también de la orientación sexual, que me parece un binomio que tiene que estar ahí. Y luego el tema de asilo y protección de personas refugiadas, que además experimentó una reforma otra vez en 2016 para darle el calibre completo de acuerdo a todo el derecho internacional de protección a personas refugiadas. La legitimación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos para promover acciones de inconstitucionalidad, que me parece que fue una de las grandes atribuciones que se ejerció por parte de la Comisión a partir de la reforma, y yo creo que magníficamente bien aprovechada. Ese sería un segundo grupo de elementos. El tercer grupo de elementos pues son algunas cosas que no han podido solventarse, que siguen muy atoradas. Y siguen muy atoradas especialmente por la legislación de desarrollo, ¿no? Los transitorios que implican una legislación de desarrollo posterior al esquema constitucional y que dan cuenta de una problemática operativa grande y una voluntad política insuficiente. El derecho transitorio en México pasa por todo ello, y hago énfasis en tres cuestiones que me parece que nos han quedado pendientes de la reforma o que se han quedado como letra muerta prácticamente. La primera, pues, es la facultad de investigación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Esa facultad de investigación que sí resultaba un poco estorbosa a la Suprema Corte y que dio resultados pues complejos, pues nosotros lo sabemos, sobre todo en los últimos años. Acabamos de estar viendo todo lo que se ha considerado a partir del caso de Lidia Cacho, que en su momento pasó por el ejercicio de la facultad de investigación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En 2011 se le transfirió a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, pero es una cuestión en donde la comisión no ha estado presente realmente, ¿no? Claro, dirán, bueno, pues cada vez que hay una queja y se presenta, hay una investigación. Pero como facultad de investigación de graves violaciones a derechos humanos, me parece que ahí hay algo que no cuajó, no quedó, y lo extraño. Otra cosa que extraño muchísimo, pues, es el artículo 29. Se hizo un esfuerzo mayúsculo por darle un sentido muy importante y oportuno al tema del estado de excepción y la suspensión de derechos. Muy importante por dos cuestiones. Primera, por exactamente que no fuera un instrumento para arbitrariamente suspender derechos humanos, sino ponerlo en la tesitura del derecho internacional con una serie de candados y condiciones muy claves para que pudiera acreditarse frente a una verdadera emergencia. Y en segundo lugar, porque metió de manera clara a participar a todos los actores principales del poder público en una serie de equilibrios y de controles que no dejaran en mano del Ejecutivo simplemente el decreto de suspensión, que ya estaba, pero que reforzó, por ejemplo, con la idea de transitar por la Suprema Corte la constitucionalidad del acto de suspensión. Y una cuestión que pedía una ley de desarrollo en un año y que no se ha hecho, porque de los grandes temas tabús que tenemos en México, como muchos, y podríamos hablar de varios temas constitucionales que son tabú en este país, bueno, pues uno de esos grandes temas tabúes es el tema de quién se va a atrever a enfrentar una declaratoria de suspensión de derechos por un estado de emergencia. Y cuestionamos mucho. La Universidad Iberoamericana fue un espacio donde se cuestionó mucho si este tema de la emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor, como se llamó en su momento, a la pandemia de COVID, no sería uno de estos emergencias que hubiera provocado estado de excepción, que provocaría estado de excepción, y se discutió muchísimo si esta emergencia tendría que estar
y lo pongo ahí aquí en la mesa nada más de pasada, en manos del Ejecutivo a través del Consejo de Salubridad General, como está de hecho, siento en un solo poder, o en manos de los controles también de los otros dos poderes, ¿no? El legislativo y el Poder Judicial de la Federación. Y luego otra cosa que pues me parece lamentabilísima porque el artículo 33, que era la excepción que teníamos a la garantía de audiencia mínima, en caso de que el Ejecutivo decidiera expulsar personas extranjeras que se inmiscuyeran en asuntos políticos, pues se reformó, que era una reforma que era una deuda pendiente brutal de un resabio autoritario en México tremendo en la Constitución. Sin embargo, sigue vigente. La anterior, el texto anterior del artículo 33 en ese párrafo. Y lo lamento muchísimo, porque es una vergüenza para México tener ese artículo 33. Y lo seguimos teniendo. Reformado en la letra del artículo 33, pero con un candado extraordinario, porque el transitorio dice que en tanto se expide la ley, el artículo sigue aplicando en términos del texto vigente al texto que entró en vigor en la publicación del Diario Oficial de la Federación, entonces de junio de 2011. Entonces, la Constitución no se ha reformado en el artículo 33. Paradójicamente, sigue vigente el texto anterior. Más allá de que sea letra muerta, más allá de que no se aplique, pues sigue siendo una pena que la expeditez de un transitorio que decía en un año el Congreso tendrá que, porque si no sigue vigente este anterior, pues imagínense ustedes, eso compromete mucho a los operadores jurídicos que han estado presentes en la legislatura de 2009, pero que fue la que generó como órgano reformador de la Constitución la reforma, pero que no hizo lo propio con las leyes secundarias, a la legislatura de 2012, de 2015 y ahora la de 2018. Y parece que pues están enterrados en el cajón del olvido estas leyes de desarrollo, especialmente la del 29 y la del 33. Ese sería, digamos, el panorama. Ahora, yo me quiero enfocar a la reconducción sobre los derechos y a los paradigmas que se han movilizado. Y yo decía que la virtualidad de la reforma no solo está en los propios derechos y el cambio de paradigma de los derechos humanos. Todo esto que ya a veces está en un lugar común, el tema del reconocimiento, el tema de la universalidad, el tema del bloque de constitucionalidad, el tema de la interpretación conforme, sino que también se ha habido un cuestionamiento a algunos de los pilares que han marcado el derrotero jurídico o la manera de entender y de aplicar el derecho en este país. Y eso es muy importante. La verdad, yo lo digo con una cosa que me cae aquí como insight, ¿no? La reforma en derechos humanos cambió mucho la manera de entender el derecho. O pretendió cambiar la manera de entender el derecho. Quizá por eso sea tan disruptiva y haya sido tan incómoda, siga siendo tan incómoda, ¿no? Es decir, porque es un planteamiento de índole epistemológica del derecho mexicano. Si el paradigma era el privilegio de las fuentes del derecho en sí mismas y de ahí articular una resolución de la conflictividad a partir del principio de jerarquía de la fuente. Nosotros dijimos jerarquía normativa, no era la jerarquía normativa, porque en la pirámide no estaban las normas. En la pirámide, esta famosa pirámide que hemos dicho de Kelsen, están las fuentes del derecho, no las normas. Pues no es pirámide normativa, es pirámide de jerarquía normativa, es jerarquía de fuentes. Y ahora el paradigma que cambia es el papel de las fuentes del derecho, es un criterio de identificación, para de ahí meterse y extraer la norma y considerar el valor de la norma en sí misma, de la norma de derechos humanos que tiene una especificidad brutal que requiere, a partir del principio de progresividad, su interpretación y su dinamismo brutal.
y a partir de 3 fuentes primigenias. A nivel nacional, 2, Constitución y tratados internacionales. A nivel de las entidades federativas, 3, Constitución, tratados internacionales y constituciones locales. Que bueno, lo de constituciones locales se cuece aparte porque también durante estos 10 años y desde antes nos hemos dedicado mucho a frenar el tema de la posición de las constituciones locales como fuentes productoras de derechos humanos y ámbitos específicos de aplicación y de extensión de derechos humanos y de interpretación de derechos humanos junto con la Constitución y los tratados internacionales. Y este sentido es atisbar que la norma, la que sea, pero lo ejemplificamos en derechos humanos, tiene que tener una valoración con independencia de la fuente. Esto es un cambio de paradigma en el derecho. En el caso de los derechos humanos, pues a partir de su reconocimiento en cuanto a normas mínimas y su remisión interpretativa a otros espacios, tratados, constitución, más allá de la fuente como criterio de identificación. Y luego también el paradigma siempre fue, los tratados internacionales se producen interiormente. La génesis, escuché yo a algún miembro prominente de la sala superior del Pleno de la Suprema Corte. Se producen desde acá y tienen que ajustarse de forma jerárquica. El paradigma revolucionado es que el papel de los tratados son ordenamientos de aplicación nacional, pero no de producción normativa nacional. Es un tema que se ha evidenciado desde hace mucho, pero que en derechos humanos la aproximación, la identificación de operar en bloque junto con la Constitución y su integración a la misma, su verdadera integración a la Constitución, ha marcado la ruta de una identificación normativa necesaria más allá de la fuente del derecho. Es decir, es una identificación, una integración y una dinámica no excluyente, ni de pelea, ni de guerra de las fuentes en las que hemos devenido en este país durante muchísimos años, especialmente a partir de la reforma del 34, con esa frase que fue producto de una reflexión de Oscar Rabasa, tratados que estén de acuerdo con la misma, ¿no? Sino de conformación de una unidad o un bloque de constitucionalidad, ¿no? Por eso es muy importante, como dijo la Corte con la contradicción del Tesoro 93, que la reforma no haya tocado el artículo 133 porque no es un tema de las fuentes, es un tema de los derechos, o sea, no del recipiente de la norma, sino de la norma en sí misma considerada. Un cambio de paradigma brutal en México. Y por eso yo hablo de dejar atrás la guerra de las fuentes, de dejar atrás la ordenación piramidal, sobre todo porque ahí las entidades federativas han desempeñado un papel minúsculo, en donde en realidad ha habido una sujeción de las entidades. Y otro paradigma desde el derecho movilizado, digamos, pues es la identificación de las normas y sobre todo de las normas que son principios y de las normas que no son reglas. Una cosa que en la academia pues tenemos muchos años discutiendo, pero que ya en la vida concreta de la operación jurídica de los derechos humanos se empezó a plasmar claramente tanto en los contenidos que se empezaron a realizar en el ámbito jurisdiccional, en la aplicación de política pública, con menos ahínco en la aplicación, la creación y la reforma de las leyes con menos ahínco, pero que también ha llevado a entender otra manera de enseñar el derecho. Ahora que hablábamos al principio de si esto impactó en las facultades, bueno, las facultades de derecho, pues entendiendo ese tema, pues se han convertido o se tienen que convertir en espacios donde el derecho no es un producto que se aprende, ni se memoriza, ni es a partir de una cátedra magistral, ni es a partir de competencias, de un ámbito, de una competencia sobre todo hermenéutica interpretativa, que logre interpretar, aplicar y resolver conflictos. Entonces, esa identificación de las normas principio
ha cambiado el paradigma del derecho en México porque se concibe una mayor calidad y eficacia al trabajo hermenéutico. Y no solo al principio que teníamos claro de subsunción normativa, es decir, una aplicación al literam de la norma y de la ley plana, ¿no? A los hechos, subsunción, y vámonos, tienes un supuesto jurídico y se ajusta, como si todo en el derecho mexicano fuera a ajustar a tipos penales, hagan de cuenta, ¿no? Y esto ha permitido que en México, o va permitiendo, no sin reticencia, que en México se deje el legicentrismo brutal que padecimos. Todo tiene que estar en la ley, así como todo tiene que estar en la Constitución. No, falta de confianza política. Todo tiene que estar en la ley, todo tiene que estar escrito, todo tiene que estar en el dictum de la ley. ¿No? Eso es otro cambio de paradigma. Si no es voltear más a la hermenéutica, voltear más a la interpretación que a la confección legislativa. Y ese cambio de paradigma fue complejo, porque en el camino de la reforma hubo intentos regresivos brutales, ¿no? Uno que salió de Cámara de Diputados y otro que salió de Cámara de Senadores para decir, ay, no, esto no me está gustando, vamos a reformar. Y otros que dijeron, no, hay que hacer una ley sobre el control de convencionalidad. Y yo decía, ¿cómo va a ser una ley sobre la tarea interpretativa? En fin, ¿no? Y ejemplos, pues tenemos, ¿no? Tenemos varios. El órgano reformador de la Constitución, y algunos tuvimos oportunidad de hacérselo saber, en el tema de Guardia Nacional, bueno, acabábamos de recibir nos acababa de asestar una sentencia durísima en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el caso Alvarado, que hablaba también, entre otros, además del fenómeno terrible de la desaparición forzada de personas, de la manera en que las Fuerzas Armadas deben acotarse para hacer excepcionalmente tareas de seguridad pública. Y muchos decíamos, bueno, es que el órgano reformador de la Constitución, por ejemplo, el Senado, que tenía en sus manos la reforma en materia de Guardia Nacional, decíamos, tiene que hacer una tarea hermenéutica, no solamente es un diseño constitucional, es una tarea hermenéutica para desentrañar si los contenidos que va a ofrecer al articulado que se va a elaborar tienen el componente de conformarse de acuerdo a un bloque ya establecido de constitucionalidad, convencionalidad en materia de seguridad ciudadana y de la excepcionalidad de presencia de Fuerzas Armadas en la tarea de seguridad pública. Artículo 129 de la Constitución en relación con la Convención Americana, en relación con el caso Alvarado, ¿no? Y otro ejemplo, pues, es lo que acabamos de vivir con la famosa paridad en todo, ¿no? La famosa paridad en todo que está en la Constitución, que establece un mandato, digamos, de una acción afirmativa. Se aplica la acción afirmativa por parte del Instituto Nacional Electoral, afortunadamente, en las gobernaturas. El Tribunal Electoral, afortunadamente, mandató a los partidos políticos para que aplicaran esa disposición, pero en el ínterin pues fue controvertido lo que hizo el INE por parte de un partido político y del Senado. Y el Senado dijo, pues, ¿qué es eso de que la Constitución se aplica directamente y se interpreta de conformidad con un bloque de derechos en materia de equidad de género y derechos de las mujeres, de igualdad y no discriminación? Vamos a legislar, porque esto se tiene que legislar. Bueno, ese es el cambio de paradigma de la reforma en derechos humanos. Creo que paridad en todo, no solamente en las reformas constitucionales del 14 y del 19, pues es hija del tema de un nuevo planteamiento en derechos, y que la Constitución es una verdadera norma aplicable directamente, ¿no? La ciudadanía tiene derecho a contender en paridad para todos los cargos de elección popular. Más o menos por ahí está el traseo de la disposición del 41. Pues claro, es un tema, y otro tema más específico, pero que también sacudió muchísimo el paradigma del derecho, pues fue
abrir la puerta al control difuso de constitucionalidad, cerrada por años en la jurisprudencia de la Corte, aunque el artículo 133 dijera lo contrario. Esa es una cosa también tremenda, y fíjense, me dediqué, ya llevo 40 minutos, que era lo que había quedado, a hablar del cambio de paradigma del derecho a partir de la reforma constitucional de derechos humanos. Del derecho. Ni siquiera he empezado, pero ya estoy en el tiempo con el tema del terreno de los derechos humanos, porque ahí habría que hablar de todo el tema del bloque de constitucionalidad y su eficacia y el sentido de la interpretación conforme, que pues es a lo que yo me he dedicado durante muchísimos años a establecer y a decir por todos lados, por cielo, mar y tierra, que en la interpretación conforme nosotros en ese pequeño párrafo del artículo primero, párrafo segundo, establecimos un sistema de interpretación que es único en el mundo, que ningún país tiene, ninguno, porque todos los países siguieron al modelo español y portugués, que es referenciar la Constitución hacia los tratados internacionales. Y nosotros abrimos la puerta de manera enorme y drástica a que todas las normas sean objeto de remisión interpretativa hacia la Constitución y los tratados internacionales. De ahí la falacia del tema de las restricciones, cuando la Corte dice es que las restricciones a los derechos no se pueden oponer a los tratados, y que yo siempre he dicho, uy, es que la Constitución mexicana no dice eso, la Constitución mexicana no dice que los derechos humanos se tengan que oponer a los tratados internacionales o contrastar con los tratados internacionales. La Constitución mexicana lo que dice es que todas las normas de derechos humanos, incluidas las restricciones, se tienen que contrastar con la Constitución y los tratados. Y ahí tenemos otro tema tabú, ¿verdad? Que es cómo pueden en algún momento dos normas constitucionales colisionar o tensionar. Una interpretada de conformidad con los tratados y una que sería susceptible de evaluación. Y ese es otro tema tabú del derecho que la reforma en derechos humanos vino a movilizar, pero que la Corte convenientemente, pues así lo digo, ha mantenido soterrado. ¿Por qué? Pues porque claro, no es fácil entrarle al tema del control jurisdiccional de la Constitución y de la reforma constitucional, lo sabemos, es un tema complicado en México, en el mundo, no lo trivializo, pero aquí ha sido un tema tabú. Entonces me quedo con eso, después de casi 45 minutos de hablar. Quizá con las preguntas yo tendría tres retos muy importantes que me parece que hay que hacer frente, pero pues no sé si yo quisiera, Carlos, o alguien que me diga que podemos escuchar las preguntas y ya de colofón apunto de manera muy breve los retos. ¿Cómo la ven? Así es, doctor Caballero, si me lo permite, voy dando lectura a las que nos han llegado ya, bastantes Sí, en el porque chat. quedamos 40 minutos y luego otros 15, 45 y 15 de preguntas, ¿verdad? Y también por aquí tenemos manos levantadas. Rápidamente doy inicio a la lectura. Doctor Caballero, le pregunta a Daniela Rodríguez López, en relación al artículo 123 y la nueva modalidad laboral que surge debido a la pandemia, por cierto, hasta antes de esta, poco explorada y explorada en México, me refiero a la figura del home office, trabajo en casa, la que deberá regularse. Mientras esto pasa, ¿cómo funcionan los derechos humanos y su protección ante actos de explotación laboral a distancia y a través de los medios digitales, los cuales no permiten el respeto de los horarios laborales? Doctor, ¿gusta que lea una por una o voy leyendo varias para...? Si quieres varias e integramos, es más fácil, ¿no? Perfecto. Entonces, yo después de voy esta tomando pregunta... nota, ¿eh? Después de esta pregunta que hace Daniela Rodríguez, alguien más, no tenemos el nombre, pregunta, ¿cuáles son los márgenes o parámetros a considerar para desarrollar una correcta hermenéutica de los derechos humanos? Y te felicita por la exposición. Y una tercera de Miguel Eloy García Lara,
que comienza diciendo a 10 años, a 10 anualidades de la reforma en derechos humanos, cuáles han sido los avances y aportes de esta reforma, porque la pandemia ha dejado ver muchas desigualdades. ¿Te parece bien con estas tres? Sí, sí. A ver, aprovecharía para estas tres decir algunas cosas. Miren, en el tema del contexto de pandemia y los derechos laborales no hay un tema definido porque evidentemente pues estamos viendo cuestiones inéditas. ¿Los derechos humanos nos darían para eso? Pues sí, nos darían margen para eso y empezar a trabajar sobre derechos laborales. Yo pienso que los derechos en el sentido del trabajo y por fortuna ya la justicia laboral pues va a estar en manos del Poder Judicial de la Federación. Yo felicito esa decisión del Estado mexicano porque eso favorecerá entonces sacarla del ámbito de la relación, lo voy a frasear así muy simplistamente obrero-patronal. No, hay una intervención de derechos. Y eso pues nos estamos asomando. Yo les recomiendo mucho que sigan la cuenta de Amnistía Internacional México, porque Amnistía Internacional acaba de llevar un caso muy importante de una persona que trabajaba en limpieza en el Hospital 20 de Noviembre, que no se le proporcionaba ningún equipo de protección personal y que fue despedido por alzar la voz, dice Amnistía, sobre esto y no tenía un marco de contratación formal. Es un caso que ha llevado Amnistía Internacional México, que nos plantea un tema de derechos tremendo y un tema de derechos sobre todo en el trabajo informal, que es donde tenemos que transitar. Yo pienso que la reforma judicial va a ayudar en esto y sobre todo toda la instalación de la justicia constitucional y dejar atrás el tema del paradigma de las juntas. Yo creo que eso va a ayudar y revestir todo el terreno de los derechos. Ahora, lo de la correcta hermenéutica de los derechos humanos es algo de lo que yo iba, y agradezco mucho la pregunta, por dónde van mis conclusiones. Pues tenemos que empezar, hay un problema aquí de fondo, y ese problema de fondo, desgraciadamente, lo ha alimentado la Suprema Corte. La interpretación de los derechos y la interpretación conforme es el contraste, el ejercicio de contraste o de confrontación de las normas, de cualquier norma, incluidas las de la Constitución, con el bloque, con la Constitución y los tratados. Ese ejercicio de contraste puede tener, fíjense bien que esto es técnico, pero es súper interesante, puede tener un montón de salidas, de acuerdo con el operador jurídico y las atribuciones o las competencias que tenga. Puede declarar la inconstitucionalidad, puede inaplicar, puede convalidar, puede ajustar interpretativamente. Porque en los otros países es mucho más sencilla esta aplicación hermenéutica, porque como va de la Constitución hacia los tratados, pues lo que hace es que se acota ese ejercicio hacia los tribunales constitucionales para efectos de ampliar el bloque de constitucionalidad y que tener que sea un ejercicio más robusto a la hora de los fallos que pueden llegar por vía juicio de amparo, por ejemplo en España, al Tribunal Constitucional. Pero nosotros abrimos la puerta a un montón de operadores jurídicos en México, desde el órgano reformador de la Constitución, el legislador ordinario, los congresos locales, la aplicación de política pública, la Secretaría de Estado, la Administración Pública Descentralizada, los órganos constitucionales autónomos, los poderes judiciales locales, el Poder Judicial de la Federación en todas sus formas. Todo mundo tiene que aplicar la interpretación. Y las salidas a la interpretación son distintas dependiendo quién la haga. Eso es una cosa de fondo. La interpretación conforme es el ejercicio de contrastar la norma con el bloque o los elementos. Ese contraste es la interpretación. Pero aquí en México tomó relevancia una corriente jurisprudencial que ha dicho que la interpretación
que me parece a mí excesivamente procesalista, porque la interpretación conforme es sustantiva en el ámbito hermenéutico. Y esta corriente dice, y hay una tesis pues que ya está ahí desde 2017, que dice que la interpretación conforme tiene su sustento, o el principio de la interpretación conforme tiene su sustento en el diverso de conservación legal de la norma. Uf, no. Entonces, lo que se está haciendo es que la interpretación conforme se utiliza a priori como un arma procesal cuando yo quiero que la norma se conserve y no vaya a ser declarada inconstitucional o se inaplique. Y utilizo el arma control de constitucionalidad cuando quiero que la norma se vaya del ordenamiento. Y esas armas se utilizan frecuentemente a priori como armas formalistas, una especie de formalismo mágico. ¿Cuál quiere usted que sea el destino de la norma? Que se conserve. Ah, usted utiliza interpretación conforme. Y entonces, ¿no? Y algunos muy destacados colegas y amigos me han dicho, bueno, es que también acuérdate que están las sentencias manipulativas para cambiar y transformar mágicamente, digo yo lo de mágicamente, las normas a través de la interpretación conforme para que digan lo que no dice la norma, sino que digan lo que yo quiero que diga. Eso no es interpretar, eso es convertirse en legislador o legisladora. Entonces, yo tengo una crítica fuerte con esa instrumentalización de la interpretación conforme desde un ámbito más procesalista y en donde no se está haciendo el ejercicio hermenéutico, sino se está haciendo una especie de transformación de la ley prácticamente. Entonces, esa es mi preocupación con la utilización correcta de la interpretación conforme ahora que se está utilizando. Pero repito, la interpretación conforme es el contraste. Usted dígame en una resolución, en un proyecto de ley, en una iniciativa o en la aplicación de una política pública, por qué los elementos que está considerando están de acuerdo con un bloque de constitucionalidad, convencionalidad, al que puede estarse o confrontando, o tensionando, o ajustando, o simplemente comparando, porque eso es el mandato que está en el párrafo segundo del artículo primero. Todas las normas de derechos humanos se interpretarán. Todas. Bueno, esa es una cosa importante. Y la otra, ¿cuáles han sido los avances, decían, ¿no? En materia de igualdad y todo esto? Bueno, pues yo creo que el terreno que nos toca hacer a nosotros en temas de interpretación, pues es seguir tratando de fortalecer el tema de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Es un tema que yo creo que en México dejado de lado porque ahora tenemos una especie como de, digámoslo así, el tema social se está viendo desde otro ángulo, no desde el ángulo de los derechos. Y yo creo que el sistema interpretativo en relación con los derechos de esta índole sí podría y puede llevar a establecer una cuestión de mayor igualdad sustantiva, que eso es lo que necesitamos. Este país tiene hambre todavía de igualdad sustantiva y desde el punto de vista de los derechos humanos tendríamos mucho que decir. La Corte Interamericana se ha aventado, yo creo que así como la primera década de este siglo fue la década del control de convencionalidad en manos de la Corte Interamericana, esta década que acaba de terminar fue y está siendo la década de la reivindicación de los derechos económicos, sociales y culturales. El hecho de que la Corte Interamericana se haya animado a dar el paso de hacer justiciable plenamente el artículo 26 de la Convención, un artículo que decía, bueno, hay que ver que en la medida de la progresividad de los estados se garanticen los derechos sociales y determinar que eso tendría que llevarse efectivamente a la justicia y desde 2013 haber lanzado sentencias magníficas, sobre todo en tema de salud, de vivienda, etcétera,
y debo decirlo, pues reconociendo detrás la mano de ese gran juez mexicano, Eduardo Ferrer, pues yo creo que es un ejemplo que tendríamos que estar siguiendo en México, ¿no? Entonces, eso por ahí iría. O sea, esta reforma de derechos humanos da para todas esas cosas: laboral, interpretación clara del derecho y derechos sociales, igualdad sustantiva. ¿O es muy ambicioso? Pues sí, sí da, sí da. Yo digo, no todos son derechos humanos, pero sí, en buena parte de lo que nos estamos jugando está en clave de derechos humanos. Sobre todo una sociedad, fíjense bien, que se relaciona en clave de derechos humanos. Una sociedad que se relaciona en clave de derechos humanos entre sí. Y una sociedad que se relaciona en clave de derechos humanos con respecto al poder público. Eso. Ya contesté las 3 preguntas. Muchas gracias, doctor. Entendemos que tienes un compromiso ya inminente. Si me permites leer las últimas preguntas que tenemos para que sea de Sí, manera telegráfica poder escuchar sí, tu sí, respuesta. con mucho gusto. Don Juan Carlos Aguilar Flores pregunta, ¿qué progresos ha tenido el Estado en esta pandemia para reducir los derechos humanos? ¿Qué progreso ha tenido para reducir, más bien, dice, las violaciones a los derechos humanos? Por otro lado, don Antonio Flores Saldaña, además de felicitarte, dice, en relación con la sentencia del juicio de la ciudadanía 117, dictada por el Tribunal Electoral, que avala la constitucionalidad de la convocatoria solo para mujeres para la presidencia del OPLE en el Estado de México, donde se determinó que la paridad no busca un ajuste numérico de lograr 50-50, sino una reivindicación histórica. Considera que precedentes como este se puedan convertir en un parámetro interamericano en el diálogo jurisprudencial. Y finalmente, doña Concepción Viera Olive igualmente felicita y señala, debido a la pandemia que existe hoy en día, en los plazos o términos para ciertas actuaciones que se promueven, se garantizan los derechos humanos de las partes. ¿Por qué en materia de salud se está violando un derecho a la no discriminación cuando salen positivos? Y ya la última, ahora sí, lo prometo, de don Everardo, jurista, dice, en su punto de vista, las restricciones a los derechos humanos en el último renglón del artículo 1 de la Constitución y en la contradicción de tesis 293 siguen vigentes en los órganos jurisdiccionales. Las preguntas correspondientes, estimado doctor, por favor. Muchas gracias. Mira, voy a aprovechar estas preguntas para responder y luego emitir alguna conclusión, sobre todo a partir de la última pregunta, donde yo veo los pendientes que tenemos. Todo esto que tiene que ver con la pandemia, me parece que nos está retando brutalmente en el derecho a la salud, en el derecho a la no discriminación y en el derecho específicamente a tener el derecho a la información, el derecho a la privacidad. Nos está retando brutalmente en términos de derechos humanos. Yo no tendría respuestas, pero sí pensaría que nuestro margen de solvencia para reducir las violaciones a derechos humanos no está funcionando. Yo creo que pienso que las violaciones a derechos humanos han ido a más. Han ido a más por el confinamiento, han ido a más por la crisis económica que se avecina, han ido a más en el tema de los núcleos familiares, han ido a más en el tema de los derechos y las violaciones a derechos hacia las mujeres y esto lo estamos viendo en un montón de cosas que se están produciendo en el país, porque la pandemia yo creo que produjo 2 fenómenos. Por un lado, está produciendo una acotación de las autoridades en su trabajo, pues eso lo vemos, el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México está cerrado y tiene en sus manos la consecución de un juicio para protección de los derechos, ¿no? Y una sala que se constituye para proteger derechos humanos, y eso no está funcionando ahorita.
Y por el otro lado, pienso que también en el ámbito también del vigor social, el vigor social para la exigencia de los derechos ha sido aminorado, porque ese vigor social se está empleando muchísimo en poder salir adelante de las cosas, y lo estamos viendo cotidianamente. Pero ese vigor social es necesario para seguir exigiendo, porque si en algún terreno no podemos cejar con el pretexto de la pandemia, o poner a la pandemia como pretexto más bien, es un muy fuerte motivo para hacer un alto en el camino de la conducción del país, pero si en algún ámbito la pandemia no puede ser un pretexto, es en el ámbito de la exigencia de los derechos. Eso yo lo diría. Agradezco mucho el tema del caso del Estado de México, para ponerlo lo del paradigma de un ejemplo mexicano que puede servir como en el diálogo jurisprudencial. Sí, me parece muy importante, porque una de las grandes cosas que ha hecho la Corte Interamericana, y yo lo celebro, es no imponer la visión del control de convencionalidad como unilateral, sino establecer un sentido de diálogo. Y yo creo que la Corte Interamericana ha sido, con todo y lo que podamos criticar de sus resoluciones en algunos ámbitos, ha sido, digamos, coherente en incluir como jurisprudencia propia determinaciones jurisdiccionales de los estados partes en la Convención Americana. Entonces eso me parece muy importante, y yo creo que exactamente yo lo diría así: el término de avance de la conjunción del bloque avanza como un diálogo. Del parámetro de control de regularidad constitucional de todos los derechos avanza como un diálogo. Eso es importante, y así tendría que seguir. Y el tema de las restricciones, miren, yo ahí con esto concluiría. Para mí los retos pasan por tres cosas fundamentales ahorita de la reforma. El primero, pues, es el tema de la restricción. Yo no sé con la integración de la Corte ahora, pero lo que sí sé es que el último renglón del artículo primero, como hacía la pregunta, sí lo pienso y lo sé. No, ese último renglón no establece que las restricciones no sean evaluables, ¿no? Ese establece que las restricciones las pone la Constitución. Pero el hecho de que las constituciones pongan las restricciones no implica necesariamente, ahí no se sigue, como pensó la Corte, que las restricciones sean intocables y que no sean evaluables. Los países, si uno se asoma de derecho comparado, las constituciones son esta especie de mala de la película, porque no pueden ser los tratados. Las constituciones dicen, esto se restringe de esta forma, pero no se sigue a priori que esa restricción sea intocable. Entonces, ese tema hay que revisarlo, y es un pendiente. Es un pendiente. La restricción en la Constitución sigue siendo un pendiente, o la restricción derivada de legislación secundaria, como el arraigo, pues sigue siendo un pendiente. Otro pendiente es lo que ya les decía yo: si vamos a darle al sistema interpretativo su lugar como una hermenéutica constitucional compleja, o lo vamos a reducir a un alma formalista, a un formalismo de tipo, un formalismo procesalista para la conservación de la norma. Me parece que quitaríamos ahí su virtualidad y todo su alcance. Ese es otro reto. Y el otro reto es, muy pendiente, es qué vamos a seguir haciendo con el derecho constitucional local de los derechos humanos. Esa es una cosa en la que no hemos podido dar un salto, porque hay frenones siempre. Las entidades federativas son sedes productoras auténticas de derechos humanos. Las entidades federativas pueden ampliar derechos humanos. Las entidades federativas se meten en su ámbito de competencias a generar un verdadero bloque de constitucionalidad con la Constitución y en los tratados, y hacer un ejercicio interpretativo de derechos. Yo pienso que sí, y ahí nos hemos quedado cortos. Yo creo que adelante, entre muchos retos, visibilizaría esos tres, que dos de ellos fueron parte de preguntas. Muy bien, muchas gracias.
Muchísimas gracias, doctor José Luis Caballero. Bueno, en atención a precisamente lo que nos habías advertido, nos habías anunciado de este otro compromiso que tienes, y más bien a partir precisamente de las inquietudes, las dudas que se puedan generar, pues hay por aquí un micrófono abierto que no nos deja. Muchas gracias. Pues más bien a partir de lo generado, pues con mucho gusto buscaríamos la oportunidad de complementar más adelante estas intervenciones que has tenido, esta exposición, para dar paso precisamente a nuevas preguntas, a nuevas dudas en torno a pues este tema tan relevante que has expuesto, y pues precisamente eso lo podemos hacer porque como bien se ha mencionado, pues un tribunal como este, un tribunal electoral, enfocado principalmente en la protección y tutela de los derechos políticos, que son también derechos humanos, evidentemente, pues no solamente sigue funcionando y sigue trabajando en el ámbito de su escuela judicial, sino principalmente en su función jurisdiccional, atendiendo precisamente todas las demandas y escritos de medios de impugnación que continuamente están llegando, y en ese sentido, pues el tribunal ha implementado las medidas pertinentes para desahogarlas. Agradezco muchísimo la presencia del doctor José Luis Caballero, agradezco muchísimo a todas y a todos quienes han presenciado, participado, intervenido precisamente en este ejercicio de diálogo, de intercambio en torno a esta evaluación al cabo de 10 años de la reforma en materia de derechos humanos. Si quisieras concluir con algunas palabras, estimado doctor. Pues nada más agradecer, decirles otra vez, pues reiterar mi gratitud, la oportunidad enorme, el honor enorme que me han hecho de poder expresar algunas ideas y compartir con ustedes. De verdad estoy muy agradecido, es algo que me da muchísimo gusto. Y pues poder siempre estar en la Escuela Judicial Electoral es para mí un motivo de mucha satisfacción, y les agradezco mucho poder haberme invitado esta mañana. Nada más mis palabras de agradecimiento ya. Muchas gracias. Gracias a ustedes, y pues saludos afectuosos, y aquí nos seguimos viendo en las diversas actividades de esta Escuela Judicial Electoral y particularmente en la próxima tertulia. Hasta pronto. Seguro que sí. Gusto saludarles. Gracias. Gracias.